Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Frente al Mundo en este domingo 20 de octubre. Y ni aún así, porque está avanzando octubre, señores, cambia la temperatura. Recordamos la época en que cuando comenzaba la pelota en este país, el béisbol invernal, ya la temperatura comenzaba a cambiar, pero ahora no es así. Buenos días, compañero. Buenos días, compañero. Así es, Carmona. Y aparte de eso, entonces, los apagones no nos dejan dormir, ya ustedes saben. Bienvenido al programa Frente al Mundo. Muy buenos días, viendo que nos acercamos ya al final de año, señores. Ya hoy estamos a 20. Es decir, que estamos apenas a 60, 70 días de las Navidades. Así es, nuestra frase del día: el sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Esa frase es de Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la época y que nos han dejado muchos mensajes. Uno de los grandes pensadores de lo que fue esa cuna de la civilización, como fue Grecia. Dos personas que dicen todo lo que piensan y no piensan todo lo que dicen. En nuestro país, Hipólito Mejía, y en los Estados Unidos, Donald Trump. Sí, en el populacho, licenciado, dicen, mira muchacho, todo no se dice. Todo no se Todo dice. no se dice. Así es. Así es. Vámonos de inmediato con el contenido de nuestro programa, las noticias. Tenemos que esta semana disminuyó el flujo de entrada de ilegales haitianos para su depuración y deportación al centro de Jaina, lo que genera interrogantes. Una de esas interrogantes que la gente se pregunta es que ya recogieron suficiente haitiano y no encuentran. ¿Cuál interrogante tú crees que la gente se hace también? Mira, de inicio, cuando el presidente de la República anunció que iban a deportar 10.000 haitianos semanal, lo cual equivale a 40.000 personas al mes, yo dije, esto es un anuncio, porque lo más fácil de este tema es anunciarlo, pero ejecutarlo y tener toda la logística necesaria para hacer eso. Yo desde el principio dije y le dije a la gente de mi entorno que eso no iba a ser. Quizá iban a hacer un aparataje, primera semana, primer mes, pero que mantener eso a lo largo del tiempo era poco menos que imposible. Así es, así es. Vale recalcar que en esta semana se produjo, licenciado, un pleito entre lo que es los ciudadanos haitianos y la policía de migración en ese mismo centro de Jaina. Ahora están ellos reclamando que no tienen las condiciones apropiadas, que después del acuerdo que se hizo con INEPRE para suplirle la comida, están ahora negando que se le está dando comida, lo que ellos no tienen en su país, que aquí se le está dando, están ellos ahora reclamando lo imposible. Pero ¿y por qué hay que durar mucho tiempo después que se apresa, se detiene un ilegal para mandarlo a su país? El general explicaba que hay un proceso de depuración, pero ese proceso se puede hacer rápido para determinar si ha sido deportado otra vez, instalar tecnología allí. Bueno, pero si no lo registraban antes, ¿qué van a tener? Continuamos. El informe final del intento de asesinato a Donald Trump durante un mitin en Pensilvania revela fallos profundos en el servicio secreto de Estados Unidos, los cuales pueden volver a ocurrir. Bueno, eso sí que preocupa, porque en un país como los Estados Unidos, donde existen tanto variedad de personalidad, de pensamiento, de personas, de gente, que se hayan detectado esas fallas en el servicio secreto, que es el servicio secreto es el encargado de proteger a los presidentes y expresidentes. Es decir, que es verdaderamente motivo de preocupación, porque en un país de primer mundo que eso esté ocurriendo, cuando se supone que la seguridad y la inteligencia es tan profunda, que nos dejan a los países como el nuestro. Así es, y también, ingeniero, que se le envía
un débil mensaje a lo que es el mundo, la primera potencia que tenga laguna en cuanto al tema de seguridad. Ya con Trump ha tenido 3 intentos. Sí. Recuerden el que ocurrió en la Florida en septiembre, en el club de golf, y lo ocurrido recientemente en California, que detectaron una persona que estaba con 2 armas previo a un meeting que iban a realizarse allí. Es que parece ser que el odio que despierta Donald Trump en los Estados Unidos, eso es lo que trae. Continuando con las informaciones, tenemos que María Corina Machado, líder política de oposición de Venezuela, está en la clandestinidad, pero desmintió a Nicolás Maduro de que haya abandonado su país. Bueno, realmente es preocupante esta situación porque como que, no sé si porque estamos aquí antes de Venezuela, pero nos hemos dado cuenta que como que ha ido disminuyendo esa posibilidad de relevar a Nicolás Maduro del poder. O sea, como que tanto internamente como las organizaciones y de manera internacional se ha notado una profunda disminución en las presiones contra Nicolás Maduro, lo que da a parecer que permanecerá en el poder y no habrá manera, por ahora, de que entregue. Sí, así es, así es. Y también vale recalcar de que el tema de Venezuela no es tan sencillo. Estamos hablando que lo que tiene que ver con la geopolítica internacional, Venezuela es casi una niña bonita, dada la reserva internacional, la reserva más grande de crudo que existe en Venezuela. Incluso hoy en día están ellos tratando de incluirse a lo que es el BRIC, que viene siendo la economía que quieren hacer entre lo que es el mismo BRIC, la sigla Rusia, Brasil, China, también India, así como Suráfrica. Entonces ellos quieren incluirse, representando casi el 45% de la población mundial. Ellos hoy en día quieren aplicar al BRIC. Ya ustedes saben lo que significaría eso en lo que es el power que se le va a agregar a lo que es Venezuela. Es decir, que eso es complejo, tiene que ver con la geopolítica internacional. Dice la dirigente opositora venezolana que el sector Maduro está desesperado por saber dónde ella está escondida, pero que está en Venezuela. Estafas y quiebra de cooperativas evidencia que hay que reforzar su superación y controles desde el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECO con mecanismo preventivo. La cooperativa El INDRI, que recuerden que ha estado saliendo en los medios que están reclamando sus recursos, y también la cooperativa Herrera y otras que han estado saliendo, donde los ahorrantes se sienten estafados. Aparentemente, la institución que tiene que velar por la fiscalización de estos recursos, que es IDECO, parece que no está haciendo el trabajo, ¿verdad? Porque de manera periódica surgen estas cooperativas, una que otra, que estafan y a veces manejando grandes sumas de dinero. No estamos hablando de 100, 200 millones. Hay cooperativas que manejan miles de millones, quizás superior a muchos de los bancos comerciales que tenemos. Y parece que la institución IDECO no ha estado haciendo su labor de supervisión y fiscalización que demandan estos recursos. Así es, así es. Si sumamos ahí lo que es la incertidumbre que tienen los ahorrantes con esta reforma fiscal que ahora le llaman modernización, entonces le sumamos aquí el tema el problema que hay en lo que son la cooperativa, Dios que meta su mano. El IDECO es como si dijéramos la superintendencia de bancos, Sí, que tiene que regular, fiscalizar, supervisar, y cuando esos controles fallan, pues suceden estas cosas. Pero el problema está desde arriba. En los últimos años se ha estado designando políticos en esta posición, gente sin conocimiento. Es como si tú pusieras a una persona sin conocimiento
financiero en la superintendencia de banco, bueno, no hay la capacidad para la supervisión. Ahí hay que comenzar a corregir, porque se ha utilizado el EDECO como un botín de repartimiento de apoyo electoral. La reforma policial, al parecer, solo ha avanzado en mejora de salarios y adquisición de un nuevo uniforme, pero la mentalidad de los agentes continúa siendo la misma. Bueno, ya tenemos creo que más de 3 años que se anunció esta reforma, con bombos y platillos. Se han traído a diferentes consultores, asesores, que si de Estados Unidos, que si de Colombia, que si de España. Sin embargo, los resultados a la fecha de esa reforma no se ven. Se ve quizás los anuncios que se hacen, ahora se han anunciado unos uniformes, ¿verdad? Que incluso han creado cierta expectativa, porque se dice que ahora mirar a un policía dominicano estaríamos mirando a un policía colombiano, porque es exactamente el mismo uniforme, o sea, como si no se estuviera planificando real y efectivamente para que se puedan advertir los cambios. Y en el comportamiento y la conducta de los policías todavía sigue dejando mucho que desear. Sí, así es, así es. Es lamentable, en realidad, si analizamos lo que se le ha incluido, lo que se le ha agregado a los policías, que estamos hablando facilidades de beca, facilidades de medicina, transporte también cubierto, han tenido una mejora sustancial en lo que es el incremento del salario, pero coincido con mis dos compañeros, es decir, en la práctica siguen teniendo el mismo comportamiento errado con la ciudadanía. Yo siempre he dicho que la persona para delinquir, tú le puedes mejorar sus condiciones, para la persona controlar lo que es su delincuencia, sus impulsos. Eso viene de lo que es una educación, un principio, unos valores. No importa, una persona tú le puedes agregar el dinero que sea, le puedes dar las facilidades, y si no viene agregado, si no tiene valores, si no tiene educación, siempre es una persona que no va a dar el fruto requerido. Los líderes de los partidos políticos minoritarios han sido los grandes ausentes frente a la ola de reformas del gobierno. No opinan ni a favor ni en contra. Sucede que mucha de esta gente están esperando un decreto, sí. Y parece que por eso no opinan en contra y a favor, porque parece que no hay mucho argumento para defender la reforma. Tú sabes que la mayoría de estos partidos minoritarios fueron aliados, en las elecciones pasadas fueron aliadas al partido de gobierno, y eso le crea cierta limitante. En estos días vi, creo que a Minuta Tavares, hablar un poco sobre la reforma, pero los otros partidos lo que están esperando su decreto, y eso desde el punto de vista de su interés se entiende. Así es, estamos hablando de 22 partidos que fueron aliados a este gobierno y están mudos y sordos, es decir, no se han expresado con respecto a este número de reformas que se anuncian. Vamos a compartir, como de costumbre, algunos videos que nos hacen llegar los amigos televidentes a través de las redes sociales. El primero de estos tenemos al economista Andy Darabaje, que plantea la consecuencia de la reforma de aprobarse tal como está. Andy, al igual que mucha gente, está de acuerdo en que hay que hacer la reforma. Esa es la forma en que se diseñó, que tendrá las consecuencias, y por eso se ha pronunciado en ese sentido. Adelante, director. Este proyecto de reforma, como yo lo veo, es el libreto de la campaña de la oposición para el 28, si no lo modifican. Entonces, eso es lo que tiene que entender todo el PRD. Y los 9 o los 10 candidatos que tiene para la presidencia, yo les recomiendo a esos 9 o 10 candidatos que se lean esto. Esos son los conocidos, son 19 hasta. Son 19, bueno, porque se lo lean y que traten de entender lo que hay aquí. Porque con esto aprobado, lo que se le está llenando es el regreso a la oposición.
Bien, escucharon ahí una voz autorizada en términos de conocimiento profesional, un economista con una gran trayectoria. El otro video que queremos compartir con ustedes es el expresidente Leonel Fernández, que pide que retiren la reforma fiscal del Congreso y que se lleve a un escenario de discusión con los diferentes sectores, y es un consejo que se le está dando, le están dando ahí al gobierno. Vamos a esperar cuáles serían las medidas que van a tomar el Congreso con la reforma. Mientras tanto, vamos a compartir esa opinión del expresidente Leonel Fernández con ustedes. Adelante, director. Yo diría que retire el proyecto. Y entonces, al retirar el proyecto del Congreso, entonces convoque a los distintos sectores de la vida nacional a un diálogo que culmine en un consenso. No basta que él diga que retire el proyecto y que convoque a ese diálogo. Y que ese diálogo dé lugar a un consenso de todos los sectores. Bien. Otros videos que queremos compartir con ustedes es uno de los piquetes que se han hecho, la protesta frente al Congreso Nacional en diferentes lugares, como en el caso de Santiago se hizo también protesta en contra de la reforma. Y en el Congreso, bueno, hicieron llegar este video donde jóvenes, se sabe que los jóvenes no son muy dados a protestar, pero ya se sienten que van a ser afectados por la reforma y han despertado, y montaron una vigilia frente al Congreso Nacional esta semana. Adelante, director. ¡No se escuchen ellos! Ahí al lado de la esquina. ¡Ahí que me tiene acá! ¡Viva la juventud, carajo! Para que me digan que a los jóvenes no nos importa el futuro, no importa. Nos importa porque no queremos irnos a otro país, queremos quedarnos aquí. Sí. No queremos otro Maduro aquí. Aquí somos. Somos dominicanos y amamos nuestro país. Pero nos sentimos frustrados con el abuso que es aplicado a los que quieren crecer. No queremos reforma fiscal. Y no la queremos por nuestros padres, porque no es justo pasar la vida entera pagando mi casa para luego tener que pagar impuestos cuando ni siquiera tengo una pensión. ¡Abajo el IPA! Es un alquiler que vamos a pagar. Mi madre duró 10 años trabajando por su casa, que cuando la compró costó $1 millón. La hizo pasando blower en un salón como muchas. Pagó impuestos porque cree que la ley se debe respetar. Y yo soy su única hija. Si el día de mañana yo falto, me da miedo lo que pase con mi madre, porque ella no va a poder pagar esos impuestos que ustedes quieren poner. ¡Sí! Bien, ya ustedes ven, la reforma tiene alborotado el país, pero mientras pasan esos problemas de reforma, la vida no se detiene, y también en otros sectores pasan cosas, como por ejemplo, algunas problemáticas que está afectando a los suplidores de buque en el país, los que le dan servicio a estas embarcaciones en todos los puertos, pues tienen algunos inconvenientes que están relacionados con las autoridades y con el sector privado. Vamos a escuchar a Guillermo de la Rosa que nos dé más explicación sobre qué es la situación. Sí, en realidad se está dando una situación penosa en lo que es el sector de los suplidores a buque. Este sector que se encarga de darle servicio a los 5.000 y pico de buques que arriban a la República Dominicana, luego de la promulgación de la Ley de Comercio Marítimo 523,
Esa ley de comercio marítimo, donde en el artículo 250, numeral 5, ya se le entregan estos servicios de avituallamiento, de descarga de residuos oleosos y sólidos a estas empresas. Esa ley va junto a un reglamento de aplicación. Tanto en el artículo 5 par de 8 como en el mismo artículo 590 llaman a orquestar a las partes, dígase Autoridad Portuaria Dominicana y la Armada Dominicana, a reglamentar todo lo no previsto en la ley en un reglamento de aplicación. Esto no se ha hecho. Debido a esa situación, han surgido temas como un pago impuesto por una compañía consignataria que tiene el mismo rol que estas 47 compañías, un ente jurídico que es un agente consignatario, ha implementado un cobro de 75 y 100 dólares a estos servicios. Entonces, en franca violación a lo que es el rector, tanto de ese agente consignatario como de estas 47 compañías, en franca violación a Autoridad Portuaria Dominicana, que es la entidad que regula este sector. Entonces, ¿qué sucede? Pero también, por falta de no llamar a un diálogo, de no consensuar un reglamento de aplicación, también nosotros estamos pagando una licencia de 21,000 y pico de pesos anual en lo que son los avituallamientos y 42,000 pesos también anual. Todos los años estas empresas tienen que pagar esa licencia. Pero ¿qué sucede? La misma ley 523, en lo que es el artículo 595, deroga ya este pago de esas licencias. Entonces, por no entrar en lo que es orquestar este reglamento de aplicación, estas empresas están pasando por toda esta problemática, y le sumamos también ahí que al momento de estas empresas presentar un servicio, también reciben mucho retraso al dar los servicios, ya que le solicitan a veces un IMO. El IMO viene siendo la descripción del buque. Pero ¿qué sucede? Autoridad Portuaria Dominicana, como recibe todos los buques, tiene ese listado, tiene ese IMO, pero también le exigen que no puede subcontratar, si no tiene la licencia, no puede subcontratar a otra compañía. Es decir, han distorsionado el significado de los suplidores a buque, entre paréntesis, chichandel. Un chichandel es un prestador de servicio. Si el chichandel no tiene una licencia que lo acredita para hacer tal o cual servicio, puede subcontratar una compañía que esté acreditada. Entonces también quieren coartar lo que es el servicio y lo que es que el chichandel pueda subcontratar una compañía. Pero yo me pregunto, si la ley 523 de comercio marítimo no estipula un cobro a estas compañías de 75 y 100 dólares, si no lo estipula el decreto 61205, que regula estas actividades, lo que es el avituallamiento está grabado, lo que es el suplir agua está grabado también cuando tú descargas residuos oleosos, tienes que pagarle el 4% por la tonelada descargada a Autoridad Portuaria Dominicana y AGI. Pero también la presentación del servicio, la solicitud del servicio que se envía al Departamento de Hidrocarburos cuesta 90 dólares. Si la verificación es a destino, cuesta 4,200 pesos. Es decir, todo está regulado. ¿Y cómo va a ser que por encima de un rector que es Autoridad Portuaria Dominicana, que lo dicta la ley 7070, una compañía, un ente jurídico igual
que esta 47 MIPYME, dígase un agente consignatario, implante de manera ilegal un peaje para acceder al puerto de 75 y $100, pasándole por encima a lo que es el rector Autoridad Portuaria Dominicana. Nosotros nos preguntamos, es decir, ¿es Autoridad Portuaria Dominicana un rector o es una asociación de navieros? Entonces, le hacemos un llamado a aperturar un diálogo para que se cree todo lo que es el diálogo y el reglamento de aplicación que lo dicta la ley 523 para corregir todas estas debilidades que van a llevar a desaparecer estas 47 MIPYMES. Mira, una de las cosas que sucede en nuestro país es que los legisladores, nuestro Congreso, acostumbran mucho a aprobar legislaciones dubitativas y esa parte provoca, pues, que se interprete a su modo. La misma Constitución de la República, la modificación de la Constitución que se aprobó ahora recientemente, tiene artículos que son dubitativos para que se presten a la interpretación. Yo no conozco bien la ley, pero por eso se hacen los reglamentos para no haya la interpretación, los reglamentos de aplicación para corregir esa dubitación que se dé en la ley. Y la pregunta sería, Guillermo y Carmona, o sea, ¿cuál es la posición y la actitud del organismo regulador, en este caso parece que es Autoridad Portuaria? ¿Qué dice ante estas distorsiones? Porque como ente regulador debe de salir al frente y poner en orden las cosas, ¿no? Buena pregunta, ingeniero. Las veces que nos hemos reunido con lo que es el director de Autoridad Portuaria Dominicana, cuando abordamos el tema de lo que es ya orquestar el reglamento de aplicación de la ley 523, oh sorpresa, ellos dicen que no tienen conocimiento, pero como un rector que es el asesor ante el Poder Ejecutivo en materia marítima no va a tener conocimiento de lo que es el reglamento de aplicación de una ley que le compete a ellos. Le llamamos, le exhortamos al licenciado Jean Luis, sabemos de las muchas ocupaciones que él tiene, porque me parece que es funcionario también en Intran, a ponerle asunto a estas 47 MIPYME para que no desaparezcan y para no poner en juego también, quizás si llaman a un paro, lo que es riesgo de vertir estos residuos al agua, pero también condena que puede sufrir el país por el incumplimiento del acuerdo Marpol. No nos cambie, que regresamos en breve. De Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente. El 6 en señal abierta digital y en todas las cable operadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. Bien, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. El invitado de hoy de nosotros es una gente que ha estado en otra ocasión en este espacio. Él es un catedrático, conferencista y autor del Manual de Sistema Armonizado. Tiene un amplio currículo que si nos ponemos aquí a decírselo a ustedes, a compartirlo con ustedes, se nos va a ir el espacio. Se trata del ingeniero Osiris Ramírez Ponce de León. Bienvenido, ingeniero, una vez más a su programa Frente al Mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, vamos de inmediato, porque en otra ocasión no pudimos hablar de eso y me gustaría. ¿De qué se trata el libro Manual del Sistema Armonizado? Bueno, el libro del Manual del Sistema Armonizado trata fundamentalmente de la base estructural de todos los aranceles de más de 198 países. Una nomenclatura es sobre la base que se establecen los aranceles a nivel del mundo. Hay que saber que la gente diferencia, y por eso muy buena la pregunta, es que en el año 1995
la OMC cambió la estructura de las negociaciones bilaterales por una negociación multilateral. Y ahí nacieron principios básicos, como el hecho de que se iba a utilizar una nomenclatura armonizada para todos los países del mundo. Y esta nomenclatura se le llamó Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías o Sistema Armonizado. Entonces, sobre esa base es nuestro libro, donde comienza con toda la historia desde los egipcios, los fenicios, luego pasa por el proceso de lo que es el convenio multilateral del sistema armonizado con todos los países que lo crearon hasta su puesta en ejecución por parte de las Naciones Unidas, donde descansa la principal copia de las firmas de las partes contratantes. Bueno, está integrado por dos estructuras básicas. Una estructura descriptiva, que es la estructura que habla de los productos, y una estructura de codificación, que es la que te da los códigos. Los 2 primeros dígitos te dan el capítulo, los 4 posteriores dígitos te dan la partida, y los 6 dígitos son los que se armonizan para llamar la subpartida, que es común a todos aquellos firmantes o signatarios o usuarios del sistema. Yo sé que ahí en ese manual pues recoge todas esas experiencias y esos conocimientos que tú tienes, no solamente académicas, toda una vida embromando con el comercio. Bueno, cabe resaltar, y lo voy a hacer público por primera vez, que ya nosotros hemos lanzado un tercer libro, que se llama Los 10 problemas de clasificación merciológica y arancelaria en que la inteligencia artificial no podrá ayudarte. Bueno, eso es un ensayo aduanero, súper interesante. De eso solamente podríamos hacer un programa, pero nosotros quisimos que tú vinieras por acá. A propósito, ingeniero, de que se está en el país por aprobar una reforma fiscal. Y bueno, una reforma fiscal, como quiera que se le vea, el pueblo lo que le entiende como cobro de impuestos. Y los impuestos los cobra la Dirección General de Aduanas, y los cobra la Dirección General de Impuestos Internos. Nos gustaría saber, y que la gente lo sepa, cómo impactaría esta reforma en la parte de aduanales, qué está cambiando en la parte del comercio internacional. Cuando uno en un programa, uno como especialista en tributo le hace esa pregunta, quisiera quitarse el micrófono y salir corriendo, porque este es un tema que lamentablemente se cataloga como un tema político. Por supuesto, la expresión más sublime de la economía es la política. Uno como economista internacional tiene que subdividir las economías. O sea, la ciencia económica tiene 3 aspectos fundamentales. El primer aspecto es la macroeconomía, que es esa que tú estás hablando, que es que a través de los hechos imponibles se generan lo que son las obligaciones tributarias. Por supuesto, luego de haber creado lo que se llama el hecho generador. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en República Dominicana? En primer lugar, nosotros tenemos una reforma que a toda vista, no fue consensuada en inicio. Cuando se habla que no fue consensuada en inicio, es mi humilde apreciación, es que ni siquiera los propios ministros y los propios funcionarios del Estado sabían lo que iba a pasar. Esta reforma a mí me da la impresión que salió de un despacho de un ministro. Pero la gente aduanero, los funcionarios del sector de aduana participaron en esa parte. Es que participar no significa tener protagonismo. Hay que observar esa parte. Porque nosotros pudimos haber estado de acuerdo con algunos aspectos. Lo que pasa es que todo en la vida, mira, lo que más se parece a la economía es la medicina. Y te voy a decir, ¿en qué se puede parecer la economía a la medicina? En la gradualidad. Tú tienes que tomar medidas económicas siempre con cierto nivel de gradualidad y consenso. Entonces, ¿qué es lo que hace un médico cuando te receta una pastilla de la presión? Te mide primero la tensión arterial y posterior te dice la cantidad de miligramos que tú tienes que utilizar. Entonces, en eso se parece a la economía. Tú no puedes ir a aplicar una reforma fiscal de golpe y porrazo en sectores tan delicados como los que se están queriendo tocar. Por ejemplo, vamos a tomarte uno de los puntos primordiales. Caso turismo. Se toma el caso de Confotur.
Confuturo es uno de los logros más grandes que ha tenido República Dominicana. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los promotores primordiales, escúchame bien, primordial al desarrollo del turismo en República Dominicana. Porque nadie va a venir a coger 50 millones de euros desde España o Europa e instalarse aquí por la linda cara de que nosotros somos dominicanos y que nos reímos muy bonito. No, tú tienes que darles incentivos a esas personas. Entonces tú no puedes de golpe y porrazo decirle a esa gente que se acabaron los incentivos y que ya no hay más incentivos para aquellos que van a venir. Primero, ya hay un poder, un derecho adquirido que tú no lo puedes echar para atrás. Y en derecho eso lo saben todos los abogados. O sea, ya después que tú estás en el país y tú tienes 7, 10 años trabajando y te dijeron que tú confutures hasta los 20 años, el gobierno está obligado a cumplir esos 20 años, porque ya eso es un convenio con ese sector. Entonces, ¿qué yo dije? Gradualidad. ¿O qué digo? ¿Qué planteo? Vámonos a la gradualidad. Tú tienes un hotel que ya tiene más de 20 años. Bueno, tú le dices, mira, se te acabó el Confotur, yo te voy a dar un porcentaje de 5 años más para que tú puedas restablecer tus condiciones porque ya tú caminas solo. Pero el que tiene de 1 a 19 años, tú tienes que dejarlo que siga adquiriendo, que sea en un 75% los beneficios de Confotur. Ingeniero, hay dos aspectos que a nosotros, en mí en lo particular, me interesan de su conocimiento, preguntarle. Uno tiene que ver con la reforma fiscal, que son los impuestos que se le van a poner a las compras que estaban exentas de los $200 y que ahora va a pagar desde cero. Y lo otro es la preocupación de los sectores productivos del arroz, que de acuerdo a los convenios que se tienen establecidos, ya creo que a partir del 2025 van a ser liberados el arroz, y entonces eso va a impactar de manera definitiva a ese sector productivo. Me gustaría que usted en esos dos aspectos nos orientara. Antes de que el ingeniero, esa pregunta la va a responder después de una pausa que vamos a hacer, que están haciendo señas hace rato. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Bien, continuamos con el desarrollo de su programa. Estamos conversando con el ingeniero Osiris Ponce de León, experto en comercio internacional. Antes de irnos a la pausa, Raúl hacía unas preguntas sobre el tema de el cobro de impuestos a los $200 que estaban exentos a través de aduana, y el tema del arroz también, porque ahora con el cambio del ITEVI a IVA, se le está colocando impuestos a todo. Vamos a escuchar su respuesta. Mira, en primer lugar, tú lo acabas de decir, yo soy experto en comercio internacional. Vamos a comenzar por el aspecto del arroz. El caso del arroz es un producto nacional que entra en una de las aberraciones técnicas más grandes que se ha hecho en República Dominicana, llamada la famosa rectificación técnica. Yo siempre me opuse a la rectificación técnica porque surge de un concepto muy, pero muy proteccionista. Y yo no soy proteccionista. Yo creo en la liberalización del comercio. Sin embargo, los Estados Unidos protegen a sus productores. Bueno, pero ya esos son ellos. Yo hablo del mío. Y uno de los mayores errores que se hizo al negociar Marrakech, y lo he dicho miles de veces, fue tomar un arancel consolidado de un 40%, cuando teníamos la opción, Raúl, de tomar un arancel consolidado del 120%. Explico lo que es el arancel consolidado. Sobre la base arancelaria que tenemos en la ley de aranceles, hay un 20% de arancel. Cuando tú tienes un arancel consolidado, es una forma de proteger tus productos sin necesidad de recurrir al órgano de solución de diferencias de la OMC. Entonces tú sumas esos 120 a esos 20 y son 140%. Nadie va a traer una importación a este país de arroz con un 140% de impuestos. Nadie la va a traer. Entonces ese error lo estamos pagando hoy. Igualmente estamos pagando el hecho de que los sectores dominicanos odian actualizarse y odian invertir en tecnología. Entonces, hoy estamos nosotros pagando, porque ¿cuándo fue que se firmó
el acuerdo de Marrakech. Fue en el 94. Y estamos ahora en el 2024. ¿Cuántos años hace de eso? Sí. Dime tú, ¿qué país, qué región produce arroz en este país que tenga segadoras automatizadas? Muy poco. ¿Cuánto paga una segadora automatizada? 0 arancel. Entonces queremos vivir protegiendo sectores, señores. Yo trabajé en INESPRE y yo recuerdo que yo fui asesor de comercio internacional en INESPRE. Y los cebolleros le decíamos, no siembren tanto. Y en lugar de no sembrar, lo que hacía era que triplicaban la cosa. ¿Por qué? Porque eso es un negocio. Como es un negocio el tener los permisos en agricultura. Aquí se le da permiso nada más a los que están en Yabao. Cuando aquí debió de haber existido un arancel que se llama arancel estacionario. ¿Qué significa un arancel estacionario? Bueno, el ajo se cosecha, por ejemplo, se siembra de enero a junio. Entonces, en ese periodo de siembra, usted deja el arancel en un 20% del ajo. Vámonos a las compras por internet, que se estaba popularizando bastante, especialmente los jóvenes aprovechaban mucho para pedir cosas, porque estaban exoneradas hasta los $200, y que ahora el proyecto de reforma lo grava. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Mira, la consecuencia es muy sencilla. Lo primero es que hay que tener conocimiento de lo que es el comercio electrónico. El comercio electrónico, después, lo que se llama la neologística post-pandemia, ha producido lo que se llama un tsunami de los couriers. Este tsunami no lo va a frenar nadie porque eso es una corriente comercial de compra. Y eso pueden hacer lo que quieran y no lo van a frenar. ¿Qué es lo que ocurre? Sencillamente existe en el mundo entero un concepto llamado de minimis. ¿Qué son los de minimis? Los de minimis son puntos que se dan tanto en origen como en el concepto general de la transacción impositiva. ¿Qué significa? Usted llegó al aeropuerto con una maleta, esa maleta tiene $700 de compra que usted hizo. Aquí en República Dominicana hay un de minimis que le establece que usted no tiene que pagar nada por ese equipaje acompañado. Eso mismo pasa con los couriers. Hay un de minimis de $200 por producto. ¿Qué es la gravedad que esto causa? ¿Está preparada la República Dominicana para liquidar todos los días 50,000 paquetes en la aduana? Tenemos la estructura montada en un programa, tenemos la capacidad humana y de recursos humanos para hacer esas operaciones. Para entonces nosotros terminar viendo que se va a consumir más sal que el chivo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se trae por ahí? Tenis, un par de tenis, una gorra, un polocher, forros de celulares, cables de celulares. Ahora mi pregunta es, ¿qué gran millonada en materia de impuestos? Por ejemplo, un forro de celular cuesta $10. Lo que va a pagar ITV es 1.80. Gasta más el que lo trae en hacer una declaración aduanera, contratar a un agente de aduana y además de eso, el generar una declaración aduanera. Entonces, ¿qué yo sugerí? Ayer lo dije en una reunión del Congreso. Dije, señores, vamos a hacer una cosa, vamos a crear, en lugar de un impuesto, vamos a crear una tasa. Se crea una tasa que no tiene ni siquiera que ir al Congreso, que se llama tasa por paquetería, que la hay en otros países, en donde usted va a traer un producto y usted va a crear una tasa por servicio de paquetería ante la aduana y usted le va a pagar a la aduana un 10, un 15, un 18, un 20, lo que sea por cada paquete que usted lleva. Esto no va a conllevar a que usted tenga que modificar el hecho imponible. ¿Qué significa modificar el hecho imponible? En primer lugar hay que modificar el arancel de aduana para poder hacer eso. Porque el arancel de aduana dice muy claro que todo lo que tenga un de minimis no puede causar tributo. Eso. Y un tercer elemento que es la 892. La 892 en el IVA no está prevista la paquetería. Porque la 892 del 92 el comercio electrónico de ahora. Pero hay otro elemento en ese mismo sentido y es que eso va a continuar porque, por ejemplo, una camisa que en España yo compro en $100, aquí me piden 18 o 20 mil pesos. O sea, la gente siempre va a tener eso como una alternativa. Pero súmale a eso algo peor, que todavía es peor. Para tú calcular el ITEVI, tú tienes que tener una base de cálculo. Esa base de cálculo es el valor en aduana. Y si la aduana dice que ese no fue el valor que tú compraste, ¿qué va a pasar con esa mercancía? Se queda retenida. Sí. ¿Qué va a pasar con la mercancía retenida? ¿Dónde lo va a poner la aduana? ¿Aduana tiene almacenes? Sí.
Yo quiero que... Ahora, perdóname, Carmona, que termine para poder terminar la idea. A eso súmale algo peor, que son los abandonos de la mercancía en los couriers. Los abandonos. Los couriers traen 50,000 paquetes al día y de eso un 20% se le queda a ellos. Porque hay gente que trae la cosa y no le importa y la dejan ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se lo van a comer con yuca y aguacate de Adriel tropical? Estamos viendo, ingeniero, que en el proyecto de reforma fiscal se está colocando impuestos a los combustibles. ¿Estos impuestos es que se están bajando o que son adicionales a lo que existía? Mira, ese dato a mí no me gusta hablar de lo que yo no sé. Y te voy a ser muy honesto, eso pertenece a impuesto interno. Y yo de donde soy especialista en comercio exterior. Ahora, lo que sí yo no acabo de entender es cómo nos están cargando a nosotros unos impuestos mientras siguen los subsidios de casi de 30,000 millones de pesos que se le dan a sectores fácticos de este país. Cómo los combustibles, los famosos sindicalistas, reciben subsidios y lo venden en la calle. Esas son de las cosas en las cuales la reforma tiene que hacer una autoprospectiva. O sea, nosotros tenemos que mirarnos por dentro, una introspectiva. Pero no están lo de los sindicalistas, pero a las empresas que recibían combustible se lo están quitando. Pero si eso es un negocio, ¿por qué hay que subsidiarlo? ¿Cuándo tú has visto que el Estado le ha dado a un restaurante que uno pone algún tipo de subsidio? Al contrario, te ponen una calculadora fiscal. Mira, el aspecto... O sea, vamos a dejarnos de estar... Vamos a hacer como hizo ANLO en México. Cambiemos balazo por abrazo. Eso es muy populista. O sea, nosotros tenemos que hablar de una cosa clara. Con ese simple hecho de recaudar 20,000 millones de pesos quitando los subsidios, ya eso es casi un 30% del valor de la reforma. Y no nos matan a la clase media, porque el problema, ¿tú sabes qué? Que ningún pobre paga impuestos. Eso dice que la masa pobre, mentira. Somos nosotros los que compramos gasolina, los que pagamos luz, porque yo no estoy hablando aquí como político, yo estoy hablando aquí como un ciudadano normal y común, que me duele cuando yo veo la factura eléctrica de mi casa, que yo vivo solo, tengo 2 habitaciones y tengo un solo aire y tengo que pagar 10,000 pesos porque vivo en Bellavista. Dice el expresidente Leonel Fernández que la reforma es inviable. Él es culpable también de todo Cuando habla eso. de inviable, ¿a qué se refiere? Mira, es que Leonel, Danilo, los últimos 25 gobiernos, de 25 años de gobierno de este país son culpables de esa situación, porque vinieron aplazando una cantidad de situaciones que realmente ahora queremos atacar al que está en turno. Esa es la falsedad de la política. Por eso yo no soy político ni seré político jamás. Porque yo no puedo, si yo no tengo moral, salir a hablar. Entonces, por eso yo no sigo ningún partido ni ningún líder. Todo el mundo está acabando la reforma. Y hay un principio que dice que no hay nada malo que no tenga algo bueno, ni nada bueno que no tenga algo malo. ¿Qué bueno tiene el proyecto de reforma? Es bueno que es obligatorio hacerlo. Porque ¿qué vamos a hacer? Yo te respondo eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con esa deuda y ese déficit fiscal que nosotros tenemos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta que nos pase como le pasó a los argentinos, que caigamos en un default y venga el Fondo Monetario Internacional y se cause la poblada de cuando Salvador Jorge Blanco. Cuidado. Y entonces, si todo el mundo está conteste, político, empresario y todo el mundo, que la reforma había que hacerla, ¿por qué esta reacción que se ha producido ahora? Por los 3 factores que yo planteé. Primer factor, gradualidad. Tú no puedes ponerle una inyección a una gente que no necesite ese tipo de medicina. Esa es la número 1. A mí me gusta hablar así, con hechos propios. La número 2, consenso. Se debió de llamar primero, no después. Primero se consensa con los sectores y después se lanza el proyecto, porque hay una prepotencia política ahí. Y el número 3, que es el más importante de todo, señores, República Dominicana no es la única que está en esta situación. Nosotros tenemos un mundo de incertidumbre, que no sabemos en qué va a parar, con unas microguerras
a nivel internacional que forman parte del contexto de la geopolítica y de la geoestrategia. Y eso no lo puede evitar nadie. Nadie puede vivir fuera del entorno de lo que es la globalización. Yo pienso para darte paso, Jesús, de lo que tú sabes, porque yo me he puesto a leer la reforma, como yo no sé de eso hay que leer. Yo la leí completa también, pero hablo solo la de lo que mercancía sé. con fines comerciales pagarán sobre la base de costos, seguro y flete. Sí. ¿Eso es beneficioso para la aduana? Bueno, siempre y cuando la aduana y el Estado Dominicano se sincerice y le quite el arancel, le quite el ITEVI al arancel. Porque este es de los países que a un impuesto paga impuestos. ¿Por qué eso no se dice? ¿Por qué Impuesto Interno no dice que le está cobrando a un impuesto ITEVI? Eso es ilegal, porque no puede haber cascada impositiva. Sí, igualmente la reforma, ¿verdad?, que incluye una serie de productos de consumo, digamos, de consumo masivo, de consumo diario, eso va a impactar de manera definitiva en la población y sobre todo en la clase media. Como decía usted ahorita, somos los que más vamos a ser impactados. Pagamos combustible, pagamos colegio, pagamos electricidad, pagamos plantas eléctricas. ¿Tú has visto a los pobres yendo al supermercado? No. ¿Dónde compra un pobre? En el barrio. En el colmado y con una libretica. ¿Por qué tú crees que no se le cobra ITEVI a los colmados? Porque quien subvenciona y financia a los pobres en la materia de la comida diaria son los colmaderos. Esos son héroes nacionales. Son héroes nacionales. Pero ahora en el proyecto de reforma, la mayoría de los productos que venden los colmados van a estar grabados. O sea que indirectamente el pobre lo va a tener que pagar. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo tú vas a establecerle a una facturita de 100 pesos un ITEVI de 118 pesos? ¿Tú crees que te lo van a pagar? Bueno. O ve y compra una botella de ron Brugal en un colmado a ver si te cobran ITEVI. Bueno, ya lo del alcohol es otro tema porque... Está bien, pero te estoy diciendo que es lo que más se vende. Viene grabado de pero como quiera. Porque el problema del ITEVI, señores, y es lo que la gente no ha sabido hacer un panel aquí en el país, y es que el ITEVI es un impuesto acumulativo. Sí. Es un impuesto acumulativo, un impuesto progresivo que afecta directamente a quien consume. Correcto. No afecta al beneficiario. Es como lo predial, en el caso de lo inmobiliario. Eso es un crimen, ponerle un impuesto a una casa de 5 millones de pesos. Porque ¿cuántos son 5 millones de pesos? Son menos de $100,000. Entonces tenemos apartamentos por ahí de 200,000, $300,000 en Punta Cana. Pregúntame si los extranjeros pagan los impuestos de esos apartamentos. ¿Qué hacer ahora entonces con la reforma que ha recibido un gran rechazo de diferentes sectores y del pueblo llano, que se ha comenzado a ver que van a salir afectados? ¿Qué debe hacer el gobierno ahora con la reforma para poderla sacar a feliz término? Mira, yo pienso que el gobierno tiene muy buenos negociadores y diplomáticos políticos. Jóvenes que tienen buen discurso, tienen buena reputación sobre todo. Lo primero que el presidente debe hacer es hacer una rueda de prensa para tranquilizar al país. Él, no en la semanal, no. Hacer una rueda de prensa particular de él y decirle a este país que realmente se va a estudiar una gradualidad de la reforma. Porque de verdad que la necesitamos, no es mentira. No se puede seguir con ese déficit porque vamos hacia el abismo. Y enviar a sus diferentes tipos de negociadores, ahora que ya es tarde, a los diferentes sectores. Porque, por ejemplo, no todo es malo. La ley de cine, sí es cierto, la ley de cine se convirtió en un barril sin fondo, pero también la ley de cine ha dado de comer a mucha gente. Es la gradualidad el problema. El problema es que tú no puedes, insisto, tú no puedes poner más dosis económica que la que te tolera la nación. Por ejemplo, ¿cuándo tú has escuchado a un economista hablar del índice Gini aquí en República Dominicana? ¿Cuándo tú has escuchado, por ejemplo, a un sector logístico en este país de hablar de lo que se llama el índice de desempeño logístico? ¿Por qué? Porque son medidas que solamente se le deja a los tecnócratas.
Los políticos no manejan eso y es un grave error. El político tiene que estar enterado de todo y tiene que tener análisis sobre la base. ¿Tú sabes por qué, mi querido Carmona y Raúl? Porque lamentablemente en este país se pasó de la meritocracia a la mediocridad. Aquí cualquiera puede ser funcionario y cualquiera puede ser ministro. Y ese es el desastre, y no en este gobierno. Eso viene arrastrándose de más de 30 años aquí en este país. Bueno, Domingo Gutiérrez fue ministro de la presidencia. Con eso yo lo digo todo. El caso de Domingo Gutiérrez, contigo se puede hacer no 30 minutos, no 25 minutos de programa, sino todo el tiempo, porque hay muchos temas que se puede hablar, pero el tiempo se terminó. Gracias por Gracias estar a ustedes con nosotros. por volverme a invitar. Gracias, amigos televidentes. Será pues hasta el próximo domingo cuando tendremos una entrega más de su programa Frente al Mundo.